Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que estoy segura que les va a encantar, especialmente si son fanáticos de las series turcas y por supuesto de sus protagonistas. Vamos a desentrañar un misterio, o más bien, a traer a la luz un secreto que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo: Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu, su secreto al descubierto. Sí, han escuchado bien. Estos dos talentosos actores, que se han robado nuestros corazones con su química innegable en pantalla, han sido objeto de muchísimos rumores y especulaciones. Y hoy vamos a sumergirnos en todo lo que se dice, lo que se ha confirmado y lo que sigue siendo un enigma fascinante. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas y acompáñenme en este viaje. Pero antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que le den clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos de lleno al meollo del asunto. Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu, ¿quiénes son y por qué generan tanto revuelo? Para quienes no estén familiarizados, ellos son los protagonistas de una de las series turcas más exitosas de los últimos tiempos, Yalan, conocida en algunos mercados como El pájaro madrugador o Golden Cage. La historia gira en torno a dos familias, la Koran y la Anl, y las intrigas, amores y desamores que surgen entre sus miembros. Mert interpreta a Ferit Anl, un joven heredero de una poderosa familia de Estambul, y Afra Davide Asegran Anl, una joven del sureste de Turquía con una personalidad fuerte y decidida. Desde el primer momento en que los vimos juntos en pantalla, la química entre ellos fue palpable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban, todo apuntaba a una conexión especial que trascendía la actuación. Y claro, la magia de la pantalla traspasa la pantalla y se traslada al público, que instantáneamente se enamoró de la pareja de ficción. Pero, ¿qué pasa cuando esa química es tan intensa que el público empieza a preguntarse si hay algo más allá de la actuación? Exactamente eso es lo que ha sucedido con Mert y Afra. Los rumores sobre un posible romance entre ellos comenzaron a circular hace bastante tiempo, casi desde el inicio de la serie. Al principio eran solo especulaciones, alimentadas por sus interacciones en redes sociales, algunas fotos juntos fuera del set y la forma en que se defendían mutuamente ante la prensa. Sus fans, los fervientes seguidores de la serie, se dividieron entre quienes creían que eran pareja en la vida real y quienes mantenían que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Una de las cosas que más alimentaba estos rumores era la aparente cercanía y complicidad que mostraban en las entrevistas y eventos. Se les veía riendo juntos, tomándose de la mano en algunas ocasiones, e incluso compartiendo momentos de intimidad que para muchos delataban un sentimiento más profundo. Es natural que al ver a dos actores con tanta química en una historia de amor, el público desee que esa historia continúe fuera de cámaras. Y este no fue el caso de Mert y Afra, donde las expectativas se volvieron una realidad para muchos. Sin embargo, y aquí es donde entra el secreto del que hablamos durante mucho tiempo, tanto Mert como Afra mantuvieron un silencio estratégico. Preferían no confirmar ni negar nada, dejando que los rumores fluyeran y que cada uno sacara sus propias conclusiones. Esta ambigüedad, lejos de disipar las especulaciones, las avivaba aún más. Era como un juego de adivinanzas para sus seguidores, quienes buscaban pistas en cada detalle. Hubo un momento clave, un punto de inflexión en el que la presión mediática se volvió insostenible. Se filtraron unas fotos de ellos juntos, aparentemente disfrutando de un paseo o una cena, y las imágenes se viralizaron rápidamente. En ese momento el rumor dejó de ser solo un rumor y se convirtió en una noticia de gran impacto. La prensa turca se volcó sobre ellos, y las preguntas se volvieron más directas y difíciles de esquivar. Fue entonces cuando gradualmente comenzaron a haber algunas declaraciones. Al principio, eran evasivas. Mert, por ejemplo, solía decir cosas como: somos buenos amigos y nos apoyamos mucho, o disfrutamos mucho trabajando juntos y esa es la razón por la que nuestra química es tan buena. Afra, por su parte, también mantenía una línea similar, enfatizando la profesionalidad y la amistad. Pero las miradas, las sonrisas cómplices, esas pequeñas cosas que solo se notan cuando se está atento, decían otra cosa. El secreto al descubierto realmente comenzó a materializarse cuando las pruebas se volvieron más contundentes, o al menos, así lo percibió la mayoría. Hubo un viaje que hicieron juntos a Italia, un viaje que, si bien podría haber sido por trabajo o amistad, desató una ola de comentarios.
Compartieron fotos por separado, pero los detalles, los lugares y la sincronización de sus publicaciones no pasaron desapercibidos. La gente empezaba a decir, esto ya no es solo amistad. Y luego vino la confirmación, o lo que muchos interpretan como tal. Aunque nunca ha habido una declaración oficial del tipo sí, somos pareja, sí ha habido gestos, comentarios y situaciones que han llevado a la conclusión de que su relación va mucho más allá de la amistad. Por ejemplo, se les ha visto juntos en eventos familiares, apoyándose mutuamente en momentos importantes, y compartiendo momentos de lo que parece ser una vida privada muy unida. Uno de los momentos más reveladores fue cuando Mert, en una entrevista, habló sobre Afra de una manera muy especial, mencionando su importancia en su vida, no solo como compañera de trabajo, sino como alguien a quien aprecia enormemente. Y Afra, en respuesta, también ha compartido reflexiones sobre la conexión que tiene con Mert, alabando su carácter y su apoyo. Estas no son las declaraciones típicas de dos compañeros de trabajo, ¿verdad? Hay una calidez, una profundidad que sugiere algo más. Además, la forma en que manejan la presión mediática es también muy reveladora. Si bien intentan mantener su vida privada lo más reservada posible, también parecen haber llegado a un punto en el que no les queda otra que aceptar que su relación es de dominio público, hasta cierto punto. Sus apariciones juntos, aunque no constantes, sí se han vuelto más frecuentes, y siempre hay una chispa, una naturalidad que enamora. El secreto al descubierto no significa que hayan gritado su amor a los cuatro vientos, sino que a través de sus acciones, sus gestos y sus tímidas confesiones, han dejado claro a sus seguidores que la conexión especial que vemos en Yalan no es solo actuación. Hay una historia de amor real desarrollándose entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu. ¿Y qué significa esto para la serie? Pues para muchos, esta conexión en la vida real solo ha enriquecido aún más su interpretación en la pantalla. Ver a dos actores que se quieren y se respetan mutuamente interpretar a una pareja en la ficción, le da una capa adicional de autenticidad y pasión a su trabajo. Los fanáticos están encantados con esta situación, ya que sienten que están siendo testigos de una historia de amor que florece tanto dentro como fuera de la televisión. Por supuesto, como en todo en el mundo del espectáculo, hay quienes prefieren mantener las cosas separadas, la vida profesional de la vida personal. Y eso es totalmente válido. Pero en el caso de Mert y Afra, su historia se ha convertido en un fenómeno porque la gente se ha encariñado no solo con sus personajes, sino con ellos como personas. Hemos visto su crecimiento, su dedicación y ahora, parece que también somos testigos de su romance. Así que en resumen, el secreto al descubierto de Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu no es una revelación escandalosa, sino más bien la confirmación de lo que muchos sospechaban y esperaban. Es la confirmación de que la química que vemos en pantalla tiene una base real, una conexión genuina que ha evolucionado hacia una relación sentimental. Han pasado de ser compañeros de trabajo a ser una pareja que, aunque discreta, no puede ocultar por completo su afecto mutuo. Ha sido un viaje fascinante seguir la evolución de su relación, desde los primeros rumores hasta los gestos más evidentes. Y estoy segura de que continuarán cautivándonos, tanto en la pantalla como, quizás, en sus apariciones públicas. Su historia nos recuerda que a veces la magia del cine y la televisión puede inspirar realidades hermosas. Muchas gracias por acompañarnos en este vídeo y por dejarse envolver por el encanto de Mert y Afra. Espero que hayan disfrutado de este análisis de su situación actual. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creían que eran pareja desde hace tiempo? ¿Les gusta esta confirmación tácita? Dejen sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Sus comentarios son muy valiosos para nosotros y nos encanta leerlos. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fanáticos de estas series y de estos actores. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras en el mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.